damos inicio a el día de hoy de periodismo, investigación y cobertura de eventos culturales. En el conversatorio vamos a tener a un invitado muy especial, el periodista Egbert Lewis. Primero que todo, voy a hablar acerca un poquito del periodismo cultural. Es una rama de la profesión periodística que intenta abordar todos los temas relacionados con la cultura. Se podría decir que es una de las ramas más difíciles de definir, debido a que esta también se complementa con los otros estilos periodísticos como el deportivo, económico, político, entre otros. Ahora bien, el periodismo cultural, más allá de las artes plásticas y escénicas, también puede resolver todo lo que sucede en la sociedad, porque los problemas sociales tienen raíces culturales e incluso la identidad se obtiene a través del contacto cultural, por lo que para el campo del periodismo es un tema factible. Vamos a estar, mi compañero y yo, me presento, mi nombre es Patricia Barnett y mi compañero Luis Sánchez, vamos a ser los moderadores del conversatorio. Luis. Muy bien, la importancia que le queremos dar a este tema es que a través de diversos eventos culturales, ya sean arte, danza, teatro, religión, vestimenta, música, se puedan analizar y comprender acerca de la identidad e idiosincrasia de nuestro país. Como lo mencionó mi compañera Patricia, en la tarde de hoy se encuentra con nosotros nuestro invitado Egbert Lewis. Él es licenciado en periodismo por la Universidad de Panamá. Ha laborado en distintas facetas del periodismo, siendo reportero, redactor, columnista, editor, coordinador y editor jefe. Hasta diciembre del 2021, laboró por más de 30 años en Editora Panamá América. Su experiencia incluye funciones como editor de deportes, cultura, nación, política, suplementos, revistas, fin de semana y opinión. Además, es coordinador de la sección de provincias. Por más de 12 años se desempeñó como editor jefe de todas las secciones de redacción. Ha sido comentarista y analista en programas de radio sobre deportes, hípica y la realidad nacional. También ha sido delegado de prensa de Panamá ante la Confederación Hípica del Caribe. Fue vicepresidente de la Asociación de Periodistas Culturales de Centroamérica. Actualmente, Egbert es socio director y director editorial del periódico digital noticiasvip24.com. También ha tenido distinciones y premios como el ganador del premio como periodista del año otorgado por el Grupo Codere en el año 2018, ganador del Premio Nacional de Prensa en la categoría de Mejor Entrevista organizado por el Fórum de Periodistas. De igual forma, el Premio Iván Molino Mola como Mejor Periodista del Año y el Pergamino de la Facultad de la Comunicación Social de la Universidad de Panamá en sus 50 años como egresado distinguido por su trascendencia y proyección en el periodismo. Él cuenta con experiencia como facilitador y presentador de contenidos académicos y de formación periodística y cultural. Sin más que decir, se encuentra con nosotros Egbert Lewis. Bienvenido. Gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación y por la presentación. Creo que es mucho hecho menos que eso. Pero bueno, está un poquito inflada, pero gracias por la invitación. Es un tema que me apasiona realmente. Primero por un asunto personal mío, de inquietudes personales, y después porque tuve la suerte de que la carrera me permitió agitarme en ese ámbito por muchos años y a la vez también llenar o diría yo acaudar un grupo de una serie de conocimientos que me permiten entender o me permitieron entender el concepto de cultura, de periodismo cultural de una forma distinta a la que quizás por mucho tiempo prevaleció. Sí, le agradezco mucho nuevamente a los estudiantes de la Escuela de Comunicación de la USMA por esta invitación. Les hago la salvedad de que voy a expresar a ustedes algunas ideas mías, no como un experto en el tema, porque no me considero un experto en el tema,
sino basados fundamentalmente, como ya hace un instante, en inquietudes mías que tuve sobre el tema y que tengo aún sobre el tema de cultura, y la combinación que esa inquietud mía logró, afortunadamente, con el ejercicio que hice del periodismo. Tuve también, diríamos, la fortuna de que antes de llegar a ser editor de cultura y de manera estrictamente el tema cultural, estuve en varios ámbitos del periodismo. El periodismo deportivo, donde he dedicado gran parte de mi vida, en el periodismo de análisis de la realidad nacional. Tuve también la fortuna de poder compartir con periodistas de mucha calidad, de mucha experiencia, de buen dominio de los temas diversos. Un caso, la profesora usted, Rosa Guisado, decana de la facultad, con quien fui compañero de estudios de trabajo por muchos años. Y así como ella, muchos otros colegas contribuyeron, tanto panameños como no panameños, a ese caudal de información y de conocimientos que en el transcurso del tiempo he ido acumulando dentro de lo que es el tema del periodismo. Y en el caso que a ustedes les interesa, es el caso de del aspecto cultural. Espero que las ideas, las inquietudes y los datos que les voy a compartir dentro de poco contribuyan de alguna manera a desgranar un poco el tema que me han propuesto, que es investigación y cobertura de eventos culturales, la importancia de la conexión entre comunicación y cultura. Ahora que Luis hacía la introducción, me alegra lo que dijo Patricia y lo que después dijo Luis, porque creo que vamos a tener coincidencia en la definición. Yo pensé que ustedes iban a tener una definición un poquito más cerrada del tema, pero vi que la tienen amplia y es como debe ser. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante sobre lo que es la cultura y lo que es el periodismo cultural. Porque mucha gente por muchos años se tuvo este tipo de periodismo, este tipo de contenido como muy elitista, como una cosa solamente para un segmento, y sin entender de que la cultura es mucho más variada de lo que la gente puede imaginarse. Es tan variada que incluso en medio de esta pandemia que hemos estado viviendo en el momento más crítico, usted pudo percatarse de que en el caso de mi cultura, para poner un ejemplo, de muchos artistas de diferentes índoles, continuaron haciendo cultura a pesar del cierre, a pesar de estar en sus casas, a pesar de no tener escenarios que son los convencionales, ellos siguieron haciendo cultura. Lo cual quiere decir que la cultura siempre va a estar activa. La cultura es viva. Se puede detener algunas cosas por una pandemia, por un conflicto bélico, por una situación económica determinada, pero siempre habrá cultura. Mientras haya dos personas que interactúen, mientras tengamos información que intercambiar, habrá cultura. Y creo que ese es un concepto que debemos tener bastante claro para poder entender exactamente lo que estamos hablando. Por un tiempo, y por mucho tiempo, el periodismo cultural se dedicaba, o la gente creía que era solamente para los culturosos. O sea, los culturosos era la gente que le gustaba las bellas artes, pues, el teatro, la literatura, la música académica, la danza, en fin, todo eso que ustedes conocen. Pero el ejercicio mismo de la actividad y la misma dinámica social fue demostrando de que esas cosas ciertamente son cultura, pero no son lo básico, no son lo único. Incluso puede que sea al revés. Las otras cosas que vamos a ver ahora como cultura son las que ayudan a enriquecer la literatura, son las que ayudan a que el teatro tenga fuerza, porque la literatura, el teatro, lo que se presenta en una danza, lo que sea, son un producto de lo que pasa en la sociedad. El que escribe un libro, aunque sea ficción, algo de inspiración tiene en un hecho real. Igual ocurre en el teatro, cuando se monta una obra de teatro, ya sea comedia, ya sea dramática o lo que sea, es basado en hechos que le ocurren a la sociedad a diario, cosas que pasan todos los días. Entonces, la gran cultura es la que le da forma
a esta cultura elitista por llamarla de alguna forma. Sé que quizás no sea el formato del conversatorio, creo que no, pero sí me gustaría conocer de parte de algunos de ustedes, si tienen a bien, decirnos a los que estamos aquí, cuál es el concepto o la definición que tienen ustedes. ¿Qué entienden ustedes por cultura? Si alguno de ustedes quisiera participar. A ver si así podemos avanzar un poquito en esa parte. ¿Qué para ustedes qué es cultura? Como ya hace un instante, ¿no? Muchos pueden pensar de que eso, pues solamente son las cosas de élite, las cosas sofisticadas, pero puede que sean otras cosas. ¿Alguien quiere dar su opinión al respecto? Porque le hago la pregunta, porque es importante de que antes que entremos en cualquier tema, en este caso el tema del periodismo cultural, tenemos que tener claros los conceptos, la definición, tenemos que estar claros en qué es lo que estamos hablando. De nada me sirve que hablemos de investigación o hablemos de qué sé yo, de aviación o lo que sea, si no tenemos claro el concepto de qué es lo que es eso. Ok, yo les voy a hacer un avance al respecto. El aspecto cultural, para entenderlo y aceptarlo, hay que entenderlo como que es todas las cosas en las cuales el hombre interviene o actúa. Eso es básicamente, a mi entender, la cultura. Y por eso decía hace un instante de que la base de todo el quehacer cultural, de todo el producto cultural, es en función de lo que hacen las personas, lo que hacen las personas. Obviamente, eso también lo vamos a ver ahora. En la cultura entra también temas ¿cómo se llama? La gastronomía, puede estar también el tema de algún animal que sea muy típico de un país, algún simbolismo, pero básicamente tiene que ver con la persona, con el ser humano, con la interacción. Y por eso yo diría que básicamente la cultura es todo lo que hace el hombre. Hay otro aspecto, otra definición que tú puedes decir cultura, es todo el acervo de conocimientos que tiene una persona producto de su lectura, de sus estudios, de sus experiencias, o lo demás. Pero eso es solamente una definición para el aspecto individual. Tú puedes ser una persona muy culta, los que estamos aquí, muchos podemos ser de repente personas muy cultas o no. Eso es para nuestro agrado personal, diríamos, para nuestra satisfacción personal. Es muy nuestro eso, pero eso no significa que nosotros representemos a la cultura ni que seamos un producto cultural. Sí, creo que es importante que definamos eso. En ese aspecto, tenemos que ver la cultura como todas las cosas que identifican a un pueblo, a una nación, a un conglomerado y las actividades que desarrollan dentro de su contexto. Y globalmente, porque hay culturas, voy a hacer de pueblos, de ciudades, de provincias, de país, y hay una gran cultura universal, más en estos tiempos que la migración es bastante abierta, vemos mucho intercambio de cultura entre la gente, producto de que gente de Panamá vive en Estados Unidos, en Europa, y en Panamá hay mucha gente de Sudamérica. En fin, ese intercambio hace que la cultura se vuelva un tanto universal. Sin embargo, sin dejar y sin menospreciar, porque no quiero que se me malinterprete, no quiero menospreciar, porque a mí me gusta, la literatura me encanta, a mí me gustan las obras de teatro y todo lo demás, sí lo considero importante. Creo que debemos seguir cultivando esas cosas, pero igual tenemos que despertar un respeto y darle el valor que tienen, por ejemplo, los cantantes de música urbana. Nos guste o no, nos parezca bueno o no, ellos están haciendo cultura. Ellos forman parte del esquema cultural del mundo, porque ahora es una música que comenzó en Panamá, después fue a Puerto Rico, ahora está por todas partes. Entonces, ese es un fenómeno cultural al cual nosotros no podemos negarle el espacio, no podemos tampoco darle la espalda. Igual acontece con ciertas actividades, digamos, deportivas, ciertas actividades folclóricas, los bailes populares, son parte de nuestra cultura. Y al final del camino se darán cuenta de que mucha gente que antes se sentía muy por encima de estas cosas,
muy encopetada, no asistía a cierto tipo de eventos, incluso ni siquiera aceptaba invitación a cierto tipo de eventos. Ahora tienen que hacerlo porque han entendido, o la realidad le ha hecho entender, de que la cultura es mucho más amplia, es mucho más grande, es mucho más permanente de lo que antes pensábamos y creíamos. ¿Y por qué eso se da? Justamente por el tema de la forma como se ha expandido la comunicación, la velocidad con que nos comunicamos ahora, la rapidez con que nos llega la información. Fíjense ustedes el tema este de los Óscares y el famoso incidente de Will Smith con el presentador, como en cuestión de media hora se convirtió en una tendencia en Twitter, con más de 1 millón de tweets en menos de media hora. Entonces, esas son fenómenos que son parte de la cultura. Si él tuvo razón o no, si lo que hizo fue bueno o no, es otra discusión. Pero no podemos negar de que esas cosas forman parte de nuestra cultura, tienen audiencia, tienen gente que la ve, y entonces nos corresponde a nosotros como medios, como periodistas, saber entonces por dónde tomar esos temas y cómo sacarle provecho. ¿Tiene alguna pregunta o algún comentario en este momento? Sí, Con mucho gusto. sí. Muchas gracias por toda la introducción que acaba de hacer respecto a que la cultura es todo lo que hace el hombre. La verdad es que, como mencionaba, hay distintas culturas globales dentro de la sociedad, de diferentes grupos. Entonces, nos gustaría saber, em, en su opinión, ¿cuál es la importancia del periodismo cultural? Es vital, es vital. Lo que pasa es que, como todas las cosas de la vida, ¿no? Siempre hay alguien que es visto como la oveja negra de la familia, entre comillas. Entonces, mucha gente, muchos periodistas, tenemos que hablar primero de nosotros los periodistas, yo y ustedes que ya están en la carrera y para mí ya son periodistas, eh, vemos como que el estar en el periodismo noticioso, político, de opinión, tiene más valor porque a lo mejor lo ve más gente. Tiene más importancia porque quizás los temas son más actuales, son más calientes. O quizás ser un comentarista deportivo, un locutor o comentarista de fútbol, la gente lo ve como algo mucho más interesante. Pero cuando entran al periodismo cultural, cuando entienden de que el fútbol y la política también son parte de la cultura, entonces se dan cuenta de que el periodista cultural tiene mucho más campo de acción que el periodista que se dedica solamente a una de esas materias que acabo de decir. Por lo que acabamos de abordar casi todo lo que estamos aquí en el conversatorio. La cultura es todo lo que hacemos. Es todo lo que hacemos. Incluso en la política, en la interacción entre los diputados, entre los políticos, los partidos, tú te das cuenta cómo la capacidad de conversar entre ellos, de negociar entre ellos, de interactuar entre ellos, va mucho de acuerdo con, uno, la condición educativa de algunos. Te das cuenta que hay diputados, para poner ese ejemplo, que son abogados, que han sido magistrados, que han estado en otro nivel. Ustedes notan cuando ellos hablan en la asamblea cómo ellos llegan a la gente, cómo su mensaje, aunque estemos de acuerdo, ¿no?, lo escuchamos porque tienen un buen tono. Y hay otros diputados que tienen el mismo cargo, pero no tienen la capacidad para poder transmitir con fidelidad lo que quieren decir, porque les falta ese bagaje que es la parte cultural personal. ¿Qué quiero decir con eso? De que allí también, en ese ámbito de la política, uno ve también cómo se refleja la cultura del país. Y solamente es un paréntesis, ¿no? Un paréntesis, ¿no? El tema de las, ¿cómo se llama esto? De cuando los políticos le regalan cosas a la gente para que voten por ellos y todo lo demás. Eso es parte de la cultura nuestra. Entonces muchos políticos lo saben y lo entienden así y se aprovechan de eso. Pero es una parte quizás negativa, pero también es parte de nuestra cultura. Que con el periodismo cultural pudiéramos también hacer una forma de que la gente entienda de que hay cosas que pueden hacer que están a su alrededor, con las cuales pueden promover la cultura y a la vez hacerse de una forma de ingresos, porque la cultura no solamente es para que te enriquezca el alma y para ver la parte esa lúdica, esa parte bonita de las cosas. También se puede
convertir en una industria. En muchos países, con menos recursos que Panamá, me refiero al aspecto de cultura, al aspecto de cosas para ofertar. Le han sacado provecho a este periodismo cultural, lo cual no se ha hecho en Panamá. Quizás porque falta difusión, falta que nosotros mismos, como panameños, como periodistas, descubramos esos temas y les demos la difusión para que la gente los entienda, les dé el valor y saque provecho de eso. Excelente. Siguiendo la misma línea del periodismo cultural, sabemos que este género, por decirlo así, se complementa también con muchos otros, como el político, la economía, el deporte. Entonces, nos gustaría saber, que nos diga cómo podemos enfocar esa información cultural como tal y definirla como la sección de cultura. Ok, interesante pregunta, muy interesante la pregunta y creo que vamos a ir al fondo de lo que queremos hablar. Porque hablábamos un poquito, creo que me preguntaban ahí en el temario sobre el tema de la investigación, de investigación en el periodismo cultural. O sea, toda investigación se basa en elementos claves. Hay una duda, algo que uno vio, algo que uno percibió, le causa duda, y uno siente que necesita una explicación sobre eso. Igual ocurre para investigar los temas culturales. Voy a hacer un paréntesis también aquí. Ustedes quizás seguramente habrán visto, creo que en Telemetro, hay un segmento que se llama Mentes Brillantes. Ok, ese segmento, le digo yo porque yo lo veo mucho, y yo más o menos, por la experiencia que tuve en este ámbito de la cultura, le voy a aplicar algo a ustedes que quizás no lo han percibido. Comenzó ese segmento como dirigido a un grupo muy corto de personas, ¿no? Me refiero no al público, sino a la gente a la cual entrevistaban, a las fuentes que ellos fueron entrevistando. Pero el segmento, a mi entender, llegó a alcanzar tanto éxito que ha permanecido, ya tiene buen tiempo de estar en el ambiente. Fíjense ustedes quiénes aparecen en ese segmento. Y aparece todo el mundo, doctores, abogados, ingenieros, gente de derechos humanos, educadores, artistas plásticos, diseñadores, gente vinculada al tema de la moda, que no se ha visto en ese segmento. Ese segmento es una prueba evidente de lo que es la cultura, de lo que es, como tú puedes, yo me imagino que a ellos les tocó así, pues me tocó mucho eso cuando me tocaba hacer los contenidos culturales. Tú vas y buscas un tema y para una semana que te toca publicar o para el día que te toca publicar lo tienes ahí, pero para la semana siguiente debes tener otro tema. Entonces, ¿qué tú haces? Bueno, entrevisté a este señor que me habló sobre la ciencia, sobre el tema de la pandemia, para poner un ejemplo, pues, sobre algún tipo, algún virus, y me habló de una forma muy global. Pero de repente yo puedo pensar que, bueno, para darle seguimiento a ese tema, yo puedo buscar a alguien que me hable de ese tema desde el punto de vista de la cultura. Recuerden ustedes un caso muy específico. Cuando comenzó la pandemia, y mucho antes de la pandemia, en el tema de salud, las autoridades del MINSA han enfrentado históricamente y aún enfrentan un gran choque de culturas cuando les toca ir al área de las comarcas a dar algún servicio de salud. ¿Por qué? Hay un choque de culturas. Ellos allá, muchos, no creen en la medicina que hacemos, que se hace acá. No creen en las inyecciones, no creen que le den medicamentos. Ellos prefieren usar los métodos que han hecho allá. Y se resistieron a las vacunas. Y se han resistido a muchas otras cosas que le han ofrecido. Y muchas veces uno se encuentra con casos muy delicados allá de salud, pero no es porque no puedan ser salvables las personas, sino que sencillamente no se dejan porque sienten que eso va de su cultura. Lo que quiero decir a ustedes con estos ejemplos es que los mismos temas que uno va haciendo le van abriendo los ojos para que uno descubra a otras personas, descubra otros temas, descubra otros hechos sociales que son dignos de ser contados, que son parte de todo este aspecto cultural que tiene el país. Entonces uno va desarrollando esos temas. Después que tenemos el tema, después que tenemos la duda, después vamos a buscar las respuestas, tenemos que ser muy importante es definir las fuentes. ¿Qué fuentes vamos a usar? Volvemos al comienzo. Las personas. La cultura la hace la gente.
tú puedes buscar un libro para documentarte, para algún tipo de referencia sobre el tema que vas a tocar. De ejemplo, si vas a hablar de la pollera, del mundillo, los sombreros pintados, eh, qué sé yo, estas cosas que hay allá en el sitio Conte, esos lugares así. Pero siempre es bueno ir al lugar y conversar con la gente que es de allí, la gente que tiene años de estar en el pueblo, que tiene años de ver cómo se hacen las cosas y que ellos cuenten la cultura. Y entonces usted allí va armando su historia con fuentes testimoniales. No hay nada más interesante, no hay nada que llame más la atención a uno como periodista que escuchar que alguien te cuente la historia como es, alguien que estuvo allí. Y que obviamente tú después puedas confirmarlo con varias fuentes. Y al que va a recibir el contenido, el que va a consumir lo que uno le presenta, le fascina ver que la historia sea contada por quienes la están viviendo, por quienes están allí presentes. Creo que esos son los puntos claves. Después que tengamos la información recuperada con todas las fuentes que nos parezcan pertinentes y tengamos la sensación de que el tema está blindado, que quiero decir con un tema que esté blindado, que haya podido confirmar todos los datos que recabó, todos los testimonios que usted recibió sobre el tema, que haya sido cotejado con otras publicaciones cuando vaya la oportunidad de hacerlo, el tema queda blindado. Entonces, ¿qué viene entonces? El empaquetamiento, porque querrámoslo o no, es un producto. Entonces, usted puede tener un excelente documental audiovisual, puede tener un excelente reportaje, entrevista, investigación del tema que sea. Pero si usted no tiene la capacidad de presentarlo bien ante la gente que lo va a consumir, créame que le va a costar. Entonces, en eso puede entonces otro papel en el aspecto de que hay que buscar las ilustraciones, buscar la fotografía cuando sea el caso, hacer los videos pertinentes, que la gente vea que lo que uno está hablando, que la gente pueda verlo, que la gente pueda percibirlo. E intentar, aparte de todo eso, colegas y estudiantes, que la gente intente o nazca en ellos después de lo que ustedes lo ofrezcan, la necesidad o el deseo de vivir la experiencia. Yo que he conocido varios países gracias a Dios y gracias a la profesión, y quizá ustedes también en Panamá lo han podido ver. Fíjense que mucha gente que viene a Panamá, a veces los operadores de turismo y todo lo demás, se empecinan en mostrarles que tenemos playas. O sea, las playas también. Está interesante, Panamá tiene muchas playas bonitas, a todos me encanta, pero en gran parte del mundo hay playas. Eso no es algo que se deba presentar como nuestro principal valor. Le presentamos centros comerciales. En todos los países del mundo hay centros comerciales iguales a los nuestros. Esos son complementos. La gente lo que quiere es tener experiencia. Y por eso cuando la gente viene a Panamá o a cualquier país, usualmente uno dice, llévame donde está la gente del pueblo, llévame al interior, llévame a una granja, llévame a un lugar, ¿cómo se llama? A un zoológico. ¿Por qué? La gente, más en esta época, quiere vivir la experiencia. Es que el medio le presente la investigación, les exponga el lugar, les exponga la situación y que ellos sientan el deseo de ir a ese lugar y vivir lo que nosotros les presentamos. Y para eso se requiere de un trabajo muy celoso en la recopilación de los datos, en la descripción del lugar, en la presentación del tema, en el enfoque, en la narrativa que se va a hacer para que la gente comprenda el contenido, dimensione su importancia y sienta la necesidad de estar ahí. Yo creo que esa es una de las cosas que tenemos que trabajar mucho más en esta época con lo que pedimos. Muchas gracias por sus explicaciones acerca de las técnicas que podemos utilizar al momento de poder estar cubriendo un evento cultural, como mencionaba en las comunidades. Lo que importa son las fuentes testimoniales, que es lo que le llaman la atención a las personas para poder que el periodista
busque verificar esa información. Continuando, usted ha mencionado que ha estado, gracias a su carrera, usted ha tenido la oportunidad de estar en distintos países. Entonces nos gustaría saber cuál ha sido la experiencia de cubrir eventos internacionales. Sí, creo que me quedé un poquito corto con lo que preguntaba Luis, no me equivoco, ¿no? Sobre el tema del periodismo. Voy a leerle algo que tenía por acá, después con tu respuesta, Patricia. Dele, no se preocupe. Sí, en torno a lo que es el periodista cultural, el periodismo cultural, dice que el periodista cultural e investigador argentino Jorge Rivera, él dice lo siguiente en cuanto a lo que es el periodismo cultural, ¿no? Dice que es una zona compleja y heterogénea de medios, géneros y productos que abordan con propósitos creativos, críticos, reproductivos o divulgativos los terrenos de las bellas artes, de las bellas letras, las corrientes del pensamiento, las ciencias sociales, humanas y la llamada cultura popular, que es lo que les decía hace un rato, y muchos otros aspectos que tienen que ver con la producción, circulación y consumo de bienes simbólicos sin importar su origen o su destinación estamental. Eso estamental quiere decir que sin importar, no pensemos en hacer un periodismo cultural para las élites o para un grupo exclusivo. Pensemos en hacer un periodismo cultural que tenga el suficiente equilibrio en cuanto a su contenido, que tenga el suficiente valor en cuanto a su forma, que a todos les interese y que todos sientan de que ese tema yo lo puedo hacer. Entonces dice, para cerrar, dice, el mejor periodismo cultural es aquel que refleja lealmente, escuchen la palabra, lealmente las problemáticas globales de una época, satisface demandas sociales concretas e interpreta dinámicamente la creatividad potencial del hombre y la sociedad. Ven que es más o menos un resumen de lo que hemos estado hablando, tal como se expresa en campos tan variados como las artes, las ideas, las letras, las creencias, las técnicas, ¿cómo se llama? Etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchos temas. Siempre hay que apelar a un bagaje de información, hay que tener un tono. ¿Y qué es el tono? Es la forma como ustedes van a presentar el tema. No podemos irnos demasiado elevados, con expresiones muy técnicas, muy traídas de la alcurnia, por decirlo así, sino que tenemos que buscar una forma de que haya un término medio en que no luzca vulgar, que no luzca tan sencillo ni tan simple, pero que también demuestre que hay un nivel. Hay un nivel en el trabajo, hay un nivel en el contenido, hay un nivel en lo que se está presentando al público. Hay que tener un estilo, eso decía, la forma de presentar, eso es muy importante. El periodista cultural debe tener su propio estilo y que sus contenidos la gente lo pueda identificar y lo pueda entender. Este trabajo lo hizo Gabriela, este trabajo lo hizo Manuel, este trabajo lo hizo Sally, este trabajo lo hizo Luis, en fin. La gente con el tiempo va identificando el trabajo de cada uno y lo va capturando en el lugar que debe ser. Bueno, volviendo al tema que me preguntaba Patricia, efectivamente yo he viajado por diferentes razones, varias de ellas por temas de cultura. He tenido la fortuna, por decirlo de alguna forma, de, de alternar incluso con ganadores del premio Nobel. He entrevistado persona a persona, ¿cómo se llama? Mario Vargas Llosa, he entrevistado, he estado sentado en la misma mesa con Joseph Stiglitz, ganó el premio de Economía en el año 2005, también con Muhammad Yunus, creo que lo ganó en el año 2007 también de Economía. He entrevistado a Arturo Pérez Reverte, que es colega nuestro periodista, un periodista de guerra, se dedicó por muchos años a cubrir eventos bélicos, y después se retiró y se ha dedicado a escribir novelas. Si no lo conocen, les recomiendo que busquen sus libros. Arturo Pérez Reverte, un escritor español, van a darse cuenta de lo que un escritor que escribe con la cabeza y con la sangre. Digo con la sangre porque lo hace con una pasión increíble, domina mucho la redacción, como tiene esa formación periodística, sabe cómo contar la historia y sabe cómo atrapar a la gente. Entonces, ese tipo de experiencia la hemos tenido. De contactos con la gente,
uno de los que más me gustó, yo estuve en un lugar que se llama Iquitos, eso queda en Perú. Ese lugar para mí fue muy especial eh, porque hay una obra que se llama Pantaleón y las visitadoras, de Mario Vargas Llosa. En esa obra, lo que se cuenta básicamente es que en esa isla, en ese lugar que se llama Iquitos, solamente se puede llegar o por barco o por avión. Ahí no hay forma de llegar por tierra. Queda cerca del inmenso Amazonas. En ese lugar había un ejército de Perú, una parte del Perú. En ese lugar, obviamente, casi eran todos hombres. Entonces, en ese libro lo que se narra es que un señor contrata a unas mujeres y las lleva allá a ese lugar, a Iquitos, para que sirva a los hombres para que no estuvieran solos. Bueno, me tocó a mí estar en ese lugar donde Mario Vargas Llosa escribió ese libro. Y me tocó en ese lugar, ahí tengo fotos y video todavía, eso fue hace 7 u 8 años, donde yo tuve la oportunidad de convivir directamente con las personas, con los aborígenes de ese lugar. Cómo nos llevaron por toda la selva amazónica, cómo pasamos por el río Amazonas, y ahí yo entendí lo inmenso que es el mundo, lo inmenso que es la cultura y lo inmenso y lo chiquitos que somos los hombres. Pues. Pero cuando tú vas en un barco, en una embarcación, y estás en la mitad del Amazonas, tú miras hacia un lado, miras hacia otro, no ves nada, no ves otro barco, no ves tierra, no ves nada, te das cuenta que tú no eres nada. Y cuando llegas allá a ese pueblo, ves a esa gente que te dicen, aquí nada de lo que se come es enlatado. Todo lo que se come aquí está en los árboles. Y te llevan árbol por árbol, te cortan las hojas, te dan para que te las comas, te ponen en un río a que tú pesques pirañas y tú te comes esas pirañas y todas esas cosas. Si tú entiendes que eso es lo que es la cultura realmente. Eso es lo que te da a entender y a comprender por qué el hombre es capaz de sobrevivir a cualquier cosa. Porque el mundo ha tenido miles de conflictos, miles de guerras, muchas pandemias y todo lo demás, y el hombre siempre ha subsistido. ¿Por qué? Porque el hombre tiene mucho que dar, tiene mucho que ofrecer, siempre va a resolver sus problemas, siempre va a tener creatividad, porque eso es lo que es la cultura, lo que tenemos que ver cuando vamos a ver otros temas de cultura, la creatividad. Y cierro nada más con en esta parte, un ejemplo muy práctico, ¿no? Ustedes se darán cuenta que en el celular que tenemos, en las aplicaciones, en los mismos celulares, no pasa un mes y ya tenemos una actualización de los sistemas de celular. ¿Eso qué implica? Que el hombre está constantemente mejorando, el hombre está constantemente haciendo cosas para estar mejor. Entonces, tenemos que ser capaces de comprender eso y de transmitirlo y que la gente entienda de que eso es lo que nos da valor, eso es lo que nos da fuerza como seres humanos, lo que hagamos en convivencia, lo que hagamos en la interacción, porque la cultura es parte importante de la interacción. Entonces, eso es lo que hay que ponderar y darle la mayor difusión posible. Así es. Hace un momento también mencionaba sobre el hecho de mantener un estilo y un buen nivel a la hora de escribir. Ahí me gustaría saber y que nos cuente cómo se podría hacer periodismo cultural y presentar ese contenido al público y que atraiga la atención para, para lograr captar o que el contenido llegue a esas personas. Buena pregunta, interesante pregunta. No sé si ustedes recordarán, son un poquito jóvenes para eso, pero antes las películas comenzaban muy lentas, muy lentas. La gente comenzaba, iban en las manos agarrados, los enamorados, iban conversando, todo era muy lento. Y ustedes se dan cuenta que eso ha cambiado. Que cada las películas comienzan, primero los tipos empiezan a matarse, pam, 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 se tiran balazos y se revientan y lo que sea. O comienza alguien bailando, saltando, lo que sea. Y cuando termina esa acción fuerte, esa acción que te llama la atención, después viene la parte lenta y te dice, hace 25 años, en 1995, Patricia era una niña de 2 años y tal, y la historia te la empieza a contar así.
exactamente esa es la forma de que hay que narrar los temas, no de cultura, todos. Comenzar fuerte, comenzar diciendo algo que la gente eh, no espera, que la gente no sospecha eh, sobre eso. Como le decía, que le di hace un rato, eso puede ser un ejemplo claro. Si tú vas a un lugar como ese de Iquitos, yo no me acuerdo ni cómo escribí esa crónica, cómo comencé, pero yo hubiera podido comenzar diciendo en Iquitos, donde María varias diosas escribió su famosa novela Pantaleón y las visitadoras, no hay lata, ahí se come de árboles y de los animales vivos, algo así. Y todo y ese lugar, si no tienes un avión, no tienes un barco, nunca vas a llegar. Ya la gente cuando ve eso, acá, ¿lo que es? Es una película. Y tú le empiezas a contar, ¿no? Y Quito es una provincia que queda en Perú, en la provincia de Loreto, su población es básicamente indígena, no hay escuela, no hay tal. Cuando en noviembre de cada año el pueblo se inunda totalmente, se inunda el pueblo, se inunda. Ellos saben que todos los años cuando llega noviembre, tienen que ellos migrar del pueblo e irse del pueblo hasta que pase esa época que el río crece y al mes y medio, cuando ya el río coge su nivel, y entonces vuelven a sus casas. Entonces uno va contando esas cosas y la gente queda, wow, esta es una película, esta noticia es buena. Y uno se va contando, describir a las personas como son. Ahí me tocó una vez entrevistar a una persona, alguien aquí en Panamá, y habíamos concertado la entrevista para ir a X hora. Yo llegué a la hora adecuada y cuando llegué a la oficina de la persona, aparentemente estaba de mal humor. Y yo estaba fuera esperando para hacer la entrevista y escuché adentro lo que era una dama, por cierto, lo que gritaba y lo que decía, no eran cosas muy amables, por cierto. Y cuando yo comencé a hacer la entrevista, yo decía así, ¿no? Que aparentemente, fulana de tal, el café no le cayó bien el día que la fuimos a entrevistar. Y tras entre ella y nosotros había una puerta que nos separaba. De lado ya se escuchaban unos golpes más fuertes que los de Roberto Durán, por decir un ejemplo, algo así. Pero cuando la enfrentamos y nos vio, su semblante cambió y se volvió una dulce paloma. Y después comencé a escribir, ¿no? Y hablé todos los días, me contó, lo demás. Pero son cosas que uno va contando. Yo una vez me tocó también hacer una entrevista a un señor que era nieto de Nicanor Villalaz. Eso fue hace 6 o 7 años. Yo, gracias a que conseguí una fuente que dijo que el señor estaba vivo, que era el único pariente de Nicanor Villalaz vivo, yo me fui, después que enseñó la bandera, yo me fui hasta Chorrera. El señor era un pescador, estaba en Puerto Jaimito. Yo agarré mi carro y me fui hasta allá a entrevistarlo. Y en el transcurso del camino iba pensando en qué es lo que iba a preguntar y todo lo demás. Y bueno, fui y lo entrevisté. La entrevista muy buena, por cierto. Y cuando yo comencé a escribir, yo no hablé del señor ni nada de eso primero. Yo comencé a contar cómo fue mi camino desde Panamá hasta Chorrera. Y conté cómo estaba la autopista, que estaba caliente, que si tirabas un huevo en la calle se freía en menos de un minuto. Y bueno, después conté cómo llegué al puerto, que el puerto estaba abandonado, no había ningún pez y todo lo demás. Entonces ahí me encontré un señor delgado, de caballos grises y con mucha historia de contar. Él es fulano de tal, nieto de Nicanor Villalaz. Y ahí comencé a contar historias. Y eh, a, eh, también fue una entrevista que tuvo mucho nivel. Otra experiencia también que les puedo contar en cuanto a la forma de escribir. Yo me gané el premio de prensa también con una entrevista que le hice a un periodista español. Se me olvida el nombre ahora mismo de él. Él fue expulsado de Panamá por el presidente Martinelli porque él luchaba por los derechos humanos y todo lo demás, y él lo botaron del país. Se fue a Costa Rica con su esposa y de ahí saltó a España, que es su país. Entonces yo para poderlo entrevistar tuve que hacer una serie de conexiones telefónicas de todo tipo hasta que lo conseguí. Cuando lo conseguí me dijo, Egbert, estoy aquí en España, aquí en Madrid, estoy sentado frente a mi balcón viendo tal cosa. Y me echó el cuento. Y bueno, ahí empezamos a contar esa historia diciendo que yo estaba en el teléfono, él estaba en su balcón, y ahí fuimos contando la historia y después todo el tema de la entrevista. Y bueno, tuvo también mi redactar y eso me valió pues, el Premio Nacional de Prensa. Pero son cosas que uno va haciendo sobre la marcha. No hay que ir con una idea preconcebida, vayan siempre con una mente abierta, vayan siempre pensando que ustedes van a encontrar algo nuevo,
algo que nadie sabe, y si la gente lo sabe, ustedes no lo saben, públiquenlo de todo modo, porque a lo mejor ustedes lo van a contar diferente a escuchar como lo han contado antes, y esa es la diferencia. Cómo lo cuentan, cómo lo presentan. Los temas pueden ser repetitivos. De Panamá en un país tan grande, además muchas cosas se repiten, pero la forma de contarlas es la que hace la diferencia. Muchas gracias por contestar la pregunta. De verdad, lo que mencionaba acerca de su experiencia en el pueblo indígena en Perú ha sido bastante impresionante. Lo que mencionaba de cómo ellos atrapaban las pirañas y las comían, también de sus experiencias entrevistando a las personas. Y relacionado a eso, también me gustaría saber si podrías compartir esos artículos para que los podamos leer, porque en mi caso personal me interesa poder leerlo. Y Sí. siguiendo, sería, ¿cuál es el género periodístico que consideras sea el mejor para retratar los eventos culturales? Es una pregunta de Gabriela Parrilla que hace. Ok, gracias, Gabriela. Recordemos que los géneros, ¿cómo les explico? Yo creo que el tema determina el género, porque a muchos nos ha pasado que nos mandan, bueno, hazte una crónica sobre tal cosa, hazte un reportaje sobre tal cosa, o hazte un artículo sobre tal tema. Entonces, cuando vas y captas los datos, captas toda la información, haces la entrevista, te das cuenta de acá. Esto, así como está planteado, así como él habló, se presta para una entrevista. Estos datos que yo tengo acá me da para un gran reportaje porque tengo varias fuentes, tengo muchos documentos, muchas cosas que decir. Entonces yo puedo hacer un reportaje de 2, 3, hasta 4 páginas. Entonces yo creo que eso va a depender mucho de la información, de la copia de información que uno tenga. A mí, en lo personal, me gustan más los reportajes. Yo he hecho porque el padre que nosotros publicábamos todos los domingos una entrevista de fondo. Yo era el responsable de hacer esa entrevista. Yo he hecho más de 500 entrevistas para ese segmento que se llamaba Día de Cultura, pero he hecho muchas entrevistas para otras cosas, ¿no? O sea, yo soy bastante bueno en las entrevistas, pero esas entrevistas a mí me encasillaban. ¿Por qué? Porque eran preguntas y respuestas. Entonces, ¿yo qué hacía? Al comienzo, yo le metía mi literatura y mi cosa bonita, mi redacción bonita, pero tenía que tener un límite porque después habría que poner preguntas y respuestas de lo que me decía la persona. Entonces, la introducción era la que yo aprovechaba para hacer un resumen de lo que el señor me decía, pero hacer esas descripciones que les expliqué hace un instante como ejemplo. Pero yo creo que para el ritmo de cultura, el reportaje es un género más apropiado porque los hechos culturales son demasiado complejos, tienen mucha riqueza, entonces a veces en una entrevista, una noticia chiquita, se pierde mucho. Yo creo que el reportaje es el género más apropiado y que obviamente tú para hacer un reportaje debes hacer algún grado de investigación. Excelente. Antes de continuar, les aviso a nuestros compañeros que pueden empezar a dejar sus preguntas en la cajita para más adelante realizárselas a Edgar. Continuando, yo retrocedo un poco atrás y me detengo cuando mencionó que en Panamá todo es muy repetitivo. Nos gustaría saber su opinión o qué piensa acerca de que si en Panamá hay suficiente contenido para crear noticias o reportajes de este tipo, o sea, de cultura. Bueno, sí, decía que es repetitivo, quizás no tanto por el hecho de que no tengamos material, quizás porque justamente a los periodistas les falta iniciativa, les falta ver algo y entender que ahí hay un hecho que se puede divulgar. Y por eso, repito, le pongo nuevamente el ejemplo del programa ese Mente Brillante. Ellos se han visto forzados a buscar a otra gente, porque si hubieran dedicado solamente a hablar con escritores o con doctores o con abogados, se le iban a acabar. Se dieron cuenta de que acá el marco cultural es amplísimo. Aquí hay gente que hace de todo y hace cosas buenas, cosas interesantes. Fíjense que muchos son panameños y están fuera del país y lo han buscado fuera del país. Le han hecho entrevistas por Zoom o por cualquier medio digital y lo han traído a Panamá, pero son gente de todas las ramas del saber y del conocimiento humano.
Entonces, yo creo que sí hay cabida. Lo que sucede, y yo decía eso, porque cuando dije el tema de que somos repetitivos, fíjense que hay figuras en Panamá que son muy populares. Muy populares, la gente las quiere mucho, son muy carismáticas. Entonces, como se quiere audiencia, como se quiere que haya gente que vea lo que están transmitiendo, usualmente siempre buscan a esa gente. Fíjense que en todas las fiestas, por decirlo entre comillas, está Roberto Durán, está Sandra Sandoval, uno o dos más por ahí. Siempre cuando van a inaugurar algún programa especial, alguna cosa en la televisión, lo que sea, siempre lo buscan a ellos, porque supuestamente son de los más populares. Pero hay mucha otra gente que hace cosas buenas, que hace cosas igualmente interesantes, que hace cosas diferentes y que no tienen ese nivel de exposición. No se le da esa cabida. Hay mucha gente joven ahora con esto de la era digital haciendo cosas interesantes en cuanto a infografías, a documentales, en cuanto a videos y tantas cosas en el mundo digital y que no se les toma en consideración porque siempre vamos a lo mismo. Yo no estoy diciendo que esas personas que están ahí no se les siga dando la oportunidad. Lo que estoy diciendo es que debemos darle a la gente otra opción. Y piensen en este ejemplo. Aquí en Panamá, por ejemplo, siempre se haga el mismo tipo de actividades, muy conocidas. Algo de deportes, uno que dos conciertos de algunos cantantes, una que otra obra de teatro y ya. Aquí se comenzó a hacer, hace 18 años, hacer un festival de jazz y todos los años se llena. Aquí se hace un festival de artes escénicas aquí en Panamá, todos los años se llena. Se hace aquí el festival de cine en Panamá, siempre hay gente ahí. Pero ¿qué pasa? No había la gente para eso, o sea, me disculpo. Sí había la gente, pero no había producto. ¿Por qué? Porque no se lo presentaban. Entonces, si nosotros le presentamos a la gente cosas diferentes, la gente la va a consumir. Porque a todos, señores, a todos nos gustan las cosas buenas. Y cuando digo buenas, no me refiero a cuánto cuesta, no me refiero al precio, me refiero a las cosas que nos hagan sentir bien, a las cosas que nos agradan. Entonces, si le ofrecen a la gente ese tipo de cosas, la gente va quizás dejar o va a seguir yendo al fútbol, pues también va a ir a ver teatro, va a ir menos a ver un partido de béisbol y va a ir a ver un concierto ¿cómo se llama? De música académica, de música clásica. Fíjense que cada vez que hacen algún musical en el Teatro Nacional, la gente va, porque a la gente le gusta. Lo que pasa es que no te puede gustar lo que no conoces. Entonces, ese papel tenemos que hacer los medios, de ponerle a la gente de acá. Es como cuando tú vas a un restaurante, te dan un menú, tú ves el menú. ¿Tú qué vas a hacer? Vas a pedir siempre lo que está allí, porque no hay más nada. Pero si tú vas un día y en vez de 2 páginas, no tiene 4 páginas, tú vas a ver la tercera y vas a ver la cuarta y seguramente vas a consumir algo de la tercera y la cuarta porque ya estás cansado de comer lo que está en la página 1 y la página 2. Exactamente lo mismo. Gracias por contestar. Continuando, ¿considera que en Panamá hace falta personas especializadas en el tema cultural? No, hay muchísimos. Incluso le digo por experiencia propia, tuve mucha cooperación, mucha gente se nos sumó hasta de manera gratuita a hacer columnas, a escribir sobre el idioma, a escribir sobre los libros, a hacer crítica de libros, a escribir sobre música, sobre danza, a gente que se animó, escribían cuentos, poesías. O sea, hay mucha gente dispuesta y que lo quieren hacer, y lo quieren hacer porque les gusta y también necesitan un espacio para eso. Pero, ¿qué pasa? Lo que debemos hacer eso somos los periodistas. O sea, no debemos permitir de que ese trabajo lo hagan ellos. Lo tenemos que hacer nosotros, crear la plataforma, crear los contenidos y que ellos sean las fuentes. ¿Me explico? Porque siempre de parte nuestra va a haber una descripción diferente, por un lado, menos apasionada desde el punto de vista de que como no somos escritores, en el caso de que no lo seamos, o no tengamos vinculación con esos grupos, vamos a ver las cosas de otra forma, vamos a verlas con más amplitud, quizás de una manera más equilibrada, vamos a ver cosas que ellos no ven y eso va a permitir que el trabajo sea mucho más rico, mucho más productivo. Entonces, la tarea aquí es transmitirle a los periodistas
de que hacer el periodismo cultural no implica de que usted va a ser pobre toda la vida, no implica que usted no va a tener un buen sueldo, ni nada que se le parezca. Eso implica que usted entiende cuál es la esencia del ser humano. Eso implica que usted está claro en que la cultura nuestra, la cultura universal, cuando digo cultura me refiero a las cosas que hacemos, a las cosas que sabemos, está nuestra subsistencia. Si no es por, mire, yo tengo amigos extranjeros, mi mejor amigo es un argentino, y él y yo tenemos de ser amigos más de 20 años, y peleamos muchísimo. Y tengo otro amigo que fue compañero de trabajo, es colombiano. Ellos tienen, ambos ya tienen cédula panameña, tienen hijos panameños y todo lo demás, y critican mucho la cosa de los panameños. Dicen a mí, pero yo no entiendo cómo ustedes tienen esto, ustedes no le toman valor. Ustedes miran eso como si fuera cualquier cosa, y en mi país eso es la octava maravilla. Entonces, como los extranjeros, casi todos tienen otro tipo de visión, han sido expuestos a otro tipo de cosas, ellos entienden el valor que tienen las cosas. Cuando vienen a Panamá, se sorprendan que aquí en Panamá tengamos cosas que podemos exportar, que podemos sacarle provecho y que no lo hacemos. Un día iba con el amigo mío de Colombia en mi carro y íbamos pasando, me acuerdo perfectamente, por el paso peatonal que está ahí en la Tuma Muerto, paso vehicular, perdón, que está hacia el escenario. Y él me decía que, mira, en Colombia, muchas partes, todas esas partes grises de los puentes que están en la parte de abajo, de los puentes, se usan para poner pinturas, se ponen sillas ahí para que la gente se siente y vean alguna escultura, o sea, se aprovechan ese espacio. Aquí en Panamá, ¿qué pasa? Va un grupo de personas a pintar unos murales allá en la 5 de mayo, cerca de la Asamblea, y tú ¿qué le hacen? Los reprimen, los quieren meter presos, los tratan como si fueran unos delincuentes cuando ese es arte. Cuando ese es arte, y alguien que no sea de Panamá y pasa y ve eso, le llama la atención y va a preguntar, ¿eso quiénes lo hicieron? ¿Eso quién lo hizo? Eso me parece bueno. Pero aquí en Panamá no. Vemos el expresarte o el hacer las cosas de manera pública, en espacios públicos, es un delito, cuando debe ser todo lo contrario. El espacio público, siempre y cuando sea de una forma respetuosa y ordenada, debe ser de la gente, debe ser de provecho para la gente, debe servir para el disfrute de todos. Excelente. Ahora vamos a leer una de las preguntas que nos hicieron algunos de nuestros compañeros. Pousas Valdivieso dice, entendiendo el deporte como otra manifestación de la cultura, ¿cómo ve la apertura en nuevos campos del deporte, tipo eSport o el alza de popularidad en el fútbol femenino? Ok, excelente. Por ejemplo, hace muchos años a nadie se le hubiera ocurrido, le hubiera gustado ver a mujeres jugando fútbol. Y decían, no, eso es para hombres. Pero ¿qué pasa? El tiempo han cambiado. Y se ha demostrado de que bien llevado, con todo el tema de la seguridad bien controlado, las mujeres pueden practicar el fútbol al igual que lo hacen los hombres. Y repito, el tema de las audiencias, el tema de lo que se presenta al público, fue un papel muy importante. Mucha gente en Panamá hace 5 o 6 años no le interesaba el fútbol y se ha interesado. Uno, porque fuera del país, de un porcentaje importante de la información que nos llega en el aspecto deportivo, quizás el 70-80% es sobre el fútbol. Y aquí en Panamá, el deporte, que los medios, tanto impresos como televisados, le dan más prominencia, es a la selección mayor de fútbol mayor. Pero cuando empiecen a eso, a darle más prominencia al fútbol femenino, al fútbol americano, que también Panamá tiene mucha gente que lo siga, al atletismo y a todo lo demás, nos daremos cuenta que igual habrá gente para eso. Lo que pasa es que muchos asumen de que no. Ahora es que si le bajo un poquito al fútbol, le doy mucho al fútbol femenino, le doy mucho al tenis, o le doy mucho al deporte que sea, voy a perder audiencia en el fútbol. Falso. Al que le gusta el deporte, le gusta casi todos los deportes. Y si tiene la facilidad económica y la cercanía de un estadio, un coliseo para ir, va a ir a todos los deportes. Entonces tenemos que entender eso, de que los medios de comunicación tienen que dejar esa posición dictatorial de que yo te voy a dar a ti pura novela turca, los 2 canales, te voy a dar a ti noticias 3 horas, aunque sean repetidas, y vamos a dar todo el mismo tipo de programa a la misma hora. Tú me pagas a mí el cable, pero vas a ver todos los fines de semana maratón de CSI
y de Chicago Fire, con el mismo programa repetido que usted toda la semana, tiene que dar esa dictadura y entender de que a la gente hay que darle otras cosas para que la gente entonces elija. Porque aquí también tenemos otro aspecto que no es exactamente cultura, pero solamente un ejemplo ya lo que yo siento, ¿no? Si un canal de televisión pone fútbol a las 6, el otro corre y pone fútbol a las 6. Si uno pone novela turca a las 8, el otro corre y pone a las 8. Si uno hace el noticiero de 6 a 7 y el otro lo pasa de 6 a 8, el otro corre también lo pone de 6 a 8. Porque él no tiene la suficiente valentía, ya yo, de acá, si usted va de 6 a 7, yo voy entonces de 5 a 6, pues. O si es la noticia es ahora, y ahora voy a dar una película, pues. Pero que es, tienen a toda la gente encerrada, haciendo lo mismo, viendo lo mismo, pero ya la gente se está revelando. Gracias a las tecnologías, gracias a las redes sociales, gracias a Netflix y a tantas formas que uno tiene ahora de ver televisión y de ver otros medios, que ya yo veo a mucha gente, me causa tristeza como periodista y dolor que dice acá. Yo no leo periódicos, no leo noticias, y nada de esas cosas, porque todo dice lo mismo o todo dice mentira. Entonces, eso es triste. Eso es triste y eso quiere decir que no estamos haciendo las cosas bien. Estamos subestimando la capacidad de decisión de la gente, estamos menospreciando la inteligencia de las personas y no la estamos dejando escoger. Yo sé que los medios son un negocio, no lo sabemos, pero también tiene que haber un nivel de creatividad, un nivel de... Miren, hablando del tema de la cultura y cómo las cosas han cambiado, pues. Ahora la gente, el panameño común, la gente común, es la que hace las noticias ahora. ¿Cuándo tú has visto, cuándo se había visto de que la gente es la que produce los videos, la gente la que cubre los hechos noticiosos, lo ponen en su red social, lo mandan por WhatsApp y un canal de televisión lo coge y lo pone en su, como si fuera algo de ellos? Entonces, hasta en eso están aprovechando también del público. Entonces, ellos dicen, no, esto tiene, es tendencia en Twitter, es tendencia en las redes sociales, en Instagram o lo que sea, todo el mundo lo ve, vamos a ponerlo acá y vamos a comentar ese tema. No está mal que lo ponga, no está mal que lo comente, pero ¿dónde está el análisis, dónde está la investigación extra que tiene que hacer el periodista para decir, no, esto pasó aquí, aquí este señor le pegó a la mujer y se salió un video, pero bueno, fuimos a investigar y en esa familia hay una historia de violencia, en ese barrio hay una historia de violencia, en ese lugar han pasado varios incidentes parecidos a este, darle ese extra al público. Pero si vamos a reproducir lo que hace todo el mundo, entonces, ¿para qué estamos? ¿Qué estamos haciendo? Sí, continuando con la idea que tiene y viendo como que todo el panorama que nos acaba de mostrar, ¿qué consejo le daría a los nuevos comunicadores sociales que van a salir pronto al área profesional para poder contribuir y mejorar las áreas así de cobertura de eventos culturales y en el medio? Bueno, el principal consejo yo diría, como dije al comienzo, que tengan siempre la mente abierta. O sea, cuando ustedes salen a la calle, están en el metrobús, en su carro, en su bicicleta, caminando, donde estén siempre alerta. Siempre a nuestro alrededor hay gente, hay hechos que son dignos de contar. O por lo menos si no son dignos de contar, son una pista que nos sirven para entender que ahí hay un tema que contar, hay una historia que narrar. Entonces, lo principal es eso, ¿no? Que tengamos, que seamos abiertos, no nos cerremos a nada, todos tenemos gustos, todos tenemos quizás prejuicios sobre algunas cosas que no nos gustan, que nos parecen que sean las correctas o no queremos estar en eso, pero el periodista al final es como un doctor, como un abogado. El doctor, cuando llega una persona herida al hospital, no importa si la persona es un ladrón, un sacerdote, él lo va a atender, es su profesión, es su obligación. Igual hacen los abogados, ellos no se fijan si la persona es culpable o no, hay que defenderlo. Igual tenemos que hacer nosotros. Los hechos están allí, no nos parecen de repente lo más adecuado, no nos parecen lo más correcto, pero contemos esos hechos, busquemos la manera de contarlos bien, de buscarle los ángulos posibles, de voltearlos si es posible, y presentémoslos para que la gente tenga
tenga noción y entienda de que las cosas no son tan simples como aparentan. Nada es tan simple como aparenta. Nadie es tan malo como aparenta y nadie es tan bueno como aparenta. Todo tiene un matiz. Si usted me dice a mí que esa pared que tengo al frente mío o la que está detrás mía es blanca o es crema o es gris, y yo me aproximo a la pared y digo que la pared es verde, y de repente me va a decir, bueno, para mí es gris, yo te voy a decir, sí, ahora mismo es gris o es crema o es blanca, pero yo veo así al fondo, noto que abajo hay una mancha verde. Quiere decir que esta pared, antes de ser blanca, antes de ser crema, era verde. ¿Y cuál entonces mi interés? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es lo que mi función? Es investigar por qué tú decidiste pintar de blanco o de crema a lo que era verde. Cuando descubrimos entonces por qué tú hiciste eso, entonces le contamos a la gente. Esa pared era verde, la pintaron de crema porque abajo había una mancha de sangre. Aquí pasó algo. Entonces la gente se da cuenta de que ahorita está viendo mucho más allá de lo que está a simple vista. Y ahí nacen las grandes historias. Cuando ustedes conversan con sus amigos, con sus familiares, hay gente, una amiga mía me decía que ella tenía que su mamá era, le gustaba hablar con su mamá porque su mamá era audio y video. Y le decía, ¿por qué? Me dice, bueno, mi mamá cuando me habla, me echa el cuento con unas gesticulaciones, me hace las muecas, me mueve la boca y todo lo demás, y me echa los cuentos más bien que ella me inspira. Entonces, todos tenemos un amigo, un familiar, alguien que es así, o muchas personas que son así. Escuchemos las cosas que dice, que estoy diciendo, me está hablando de locura. Pero en esa locura a veces dice algo que tú sacas, y aquí hay un tema. Voy a llamar a un doctor y voy a preguntarte, me acaba de decir que él cada vez que se para en la mañana le duele el pie derecho y cuando camina 10 metros se siente bien. Eso no es común. Voy a llamar a un doctor a preguntarle eso. De repente el doctor te va a decir, sí, 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 en Panamá esa enfermedad es muy común. Y 10 de cada 20 panameños la sufren. Ahí tienes una noticia, ahí tienes una información. Pero tú tienes que estar siempre alerta, escuchando, percibiendo lo que hay alrededor, lo que hace la gente, eh, cómo se maneja la gente, cómo habla la gente. Y entonces ahí nos daremos cuenta de muchas cosas, de muchos temas, o quizás no de temas, pero de datos, de pistas que nos sirven para desarrollar temas, y puede ser en cualquier ámbito, en el ámbito de la política, en el ámbito de la farándula, en el ámbito de la cultura, del periodismo cultural me refiero, en cualquier ámbito uno puede sacar. Que hace falta, decía un profesor mío, lo anunciaron, noticias siempre hay. Lo que hace falta es un periodista que tenga la capacidad para captarla y saber por dónde agarrarla. Así es. Y ahora pasamos a la siguiente pregunta. Esta vez, Itzalí Pérez pregunta, ¿cómo busca ese enfoque cultural para que la redacción sea diferente a las otras y digan, esto lo escribió Egbert Lewis? Porque uno va creando un estilo, va creando un estilo y la gente se va dando cuenta con el tiempo, ¿no? Ahora, obviamente, para que tú identifiques a un autor de un libro o un periodista, en este caso mío, tienes que leerlo bastante, o sea, tienes que haberle dado un seguimiento, más o menos, y se va a llegar un punto, aunque usted no lo crea, usted puede redactar un texto sin firmarlo, usted le pone redacción o le pone el nombre de otra persona, ya sabes, eso lo hizo eh, Gabriela, o lo hizo Noel, o lo hizo Sally, o lo hizo Patricia, o cualquiera de los que estamos aquí en esta sala. Porque con el tiempo la gente va entendiendo. Aquí hubo mucho tiempo en la prensa, aún no tienen todavía un espacio que se llama Hoy por Hoy, que es como el editorial de ellos, y ahí no salía el nombre de nadie. Y todo el mundo de Panamá sabía quién no lo escribía, que un tiempo era el señor Winston Robles, y todo el mundo sabía porque su estilo, su forma de escribir, nadie se igualaba a esa forma de redactar, a esa concisión, a esa forma de escoger las palabras, todo lo demás. Y ahora que hablo de este tema también de la redacción, que preguntaban eso del escribir y todo lo demás, es muy importante a la hora de conversar, a la hora de escribir fundamentalmente y hacer contenidos para los medios, que entendamos que las palabras no están hechas al azar. O sea, las palabras no están allí para que las usemos como a nosotros nos parezca. ¿Me explico? Por eso tiene significado. Por eso cuando uno no sabe qué significa una palabra, uno busca y uno ve esto significa tal cosa.
Entonces, es muy importante que uno en la presentación televisiva, en la radio, en un documento impreso, lo que sea, uno sea lo más preciso posible con las palabras que emplee para redactar. Y le pongo unos ejemplos facilitos o muy prácticos, ¿no? Quizás no sean los más profundos, pero creo que son los más comunes. Cuando en la redacción de noticias, básicamente, usamos muchas expresiones como que la persona afirmó, dijo, manifestó, sostuvo, declaró, condenó, en fin. Si ustedes escuchan toda esa palabra que acabo de decir, parecen sinónimos, pero no lo son. No lo son. Incluso, a veces los periodistas dicen que no. Cuestionamos al presidente sobre los gastos del Estado, para ponerle un ejemplo. Y ellos confunden el concepto de cuestionar con el concepto de preguntar o interrogar. Yo te cuestiono a ti, yo pongo en duda lo que tú haces, yo pongo en duda lo que tú eres, yo cuestiono lo que tú piensas. O sea, el cuestionamiento es algo más crítico. Hay una cosa que te diga a ti, fulano tal, ¿por qué te pones esa camisa roja? Y cuestionando, o sea, te estoy criticando por qué te pones un rojo cuando ese es tu derecho. Una cosa que te pregunto a ti, ¿te gusta más el rojo que el verde? Eso es distinto. Entonces tenemos que tener claro que no debemos decir que un profesor sentenció, no, el profesor dijo, el profesor indicó, que es diferente. Entonces tenemos que tener cuidado con las palabras que utilizamos. Eso se logra con la revisión. Nada debe ser publicado, ni un video, ni un podcast, ni una grabación radial, ni un periódico, ni una revista, ni una infografía, nada debe ser revisado sin previa, publicado sin previa revisión. Todo debe ser revisado. Y si usted hace un trabajo, usted lo ve bien, y si tiene la suerte de que a sus alrededor hay 2 personas o 3 de su confianza, pásaselo. Dígale, échale un ojo ahí, ¿cómo tú ves? ¿Qué te parece ese titular? ¿Qué te parece esta entrada? ¿Qué tú crees que yo puedo cambiar aquí? Y siempre verán que habrá alguien que vea algo distinto. Quizás a usted no le parezca lo que él ve, pues, pero sí, para él, me parece interesante, pero a mí me gusta porque yo lo tengo. Pero a lo mejor sí lo que le dice usted tiene valor, puede hacer un cambio, y ese cambio, ese 1, 2 o 3 cambios, pueden hacer la diferencia en la aceptación, en el impacto, en el agrado que pueda tener cualquier contenido en la opinión pública. Excelente. Están siguiendo preguntas. Gabriela Parrilla pregunta, ¿qué consejos le daría a alguien que está creando su portafolio de escritos? Consejos. Bueno, yo creo que principalmente cuando el portafolio debe contener lo que acabo de decir, ¿no? Que esté bien revisado. Esté seguro que lo que usted va a poner ahí es el producto final. Ahora, dicen los artistas que la obra artística perfecta nunca termina. Siempre uno puede ir mejorando, ¿no? Más ahora con el tema de que uno escribe digitalmente Word y todo lo demás, uno siempre puede ir corrigiendo, ¿no? Pero es bueno que uno guarde las cosas, tenga ese portafolio, uno, porque es una carta de presentación, es una forma de que la gente vea lo que uno ha hecho, pero lo más importante es eso. Yo aún tengo por aquí escritos míos de cuando estaba en la universidad incluso, y a veces me ha tocado leer algunas cosas mías que he escrito, incluso en Facebook, que sale todavía las cosas que uno ha escrito que el año pasado, el año antepasado, y me asusto cuando veo lo que yo he escrito, porque me di cuenta que acá esto yo lo hice, pudo haber sido mejor, pudo haber sido redactado de una mejor forma. Entonces, es guardar las cosas, tener ese portafolio, ese archivo de las cosas que uno hace. Repito, es bueno como referencia para presentarlo cuando sea el caso, pero también es una forma interesante de darle seguimiento a los avances que uno tiene, a los retrocesos, porque uno a veces también uno tira hacia atrás en algunos aspectos y ver los cambios que uno va haciendo y seguir enriqueciendo. Uno siempre puede ir mejorando, siempre puede hacer las cosas un poquito mejor
a veces mata el tiempo, la velocidad de hacer las cosas, pero cuando hay tiempo de sentarse y comerla con calma, siempre es bueno revisar, siempre es bueno revisar y guardar. Hay cosas que a uno le llegan porque uno le acá este trabajo me gustó porque tuvo tal efecto en tal persona, me gustó porque creo que yo aquí eh, hice lo que quería hacer, quizá a la gente no le gustó, pero yo plasmé en ese documento lo que yo quería que se dijera, lo que yo pensaba que era de interés, y eso me satisface. Entonces uno lo guarda y lo atesora. Al comienzo decía en la presentación que yo me he dedicado mucho tiempo al deporte. Sí, yo fui en esencia, aún lo sigo siendo un periodista también dedicado al deporte, y como periodista que le gusta el deporte, le gusta la hípica, le gusta todas esas cosas, yo soy muy gráfico. Yo soy muy gráfico. Digo, soy muy gráfico es que yo no consigo ningún contenido eh, periodístico que no tenga riqueza visual. Para mí, el color, para mí la imagen que acompañe a lo que se presenta es importante. Las cifras, las estadísticas, los datos históricos. A veces la gente se queda mucho más con un dato que uno dé sobre la fecha de un acontecimiento que con todo lo que haya podido escuchar o leer en un texto. Entonces, esos datos son importantes que los aportemos en lugares que sean visibles, que llamen la atención, porque si la gente le gusta eso, eso primero que ve, eso, ese datito, ese número, esa cifra, ese nombre, ese apodo con el que le dicen a la gente, a las personas, o con la que la califican, quizás eso lo lleve entonces a meterse a la parte profunda del tema. Así es. Por acá también tenemos más preguntas y Diana dice que ¿qué facilidades tenemos los estudiantes para entrar en este medio? ¿Hay campo? Bueno, hay que ser franco, ¿no? La cuestión se ha limitado bastante porque, bueno, se ha limitado, voy a mejorar lo que estoy diciendo, eh, se ha limitado para los medios convencionales, es decir, ya los periódicos se han visto achicados, los canales de televisión se han achicado bastante en relación a recursos humanos, pero eso no quiere decir que no haya cómo hacer periodismo, porque los medios digitales están a nuestro alcance, y lo principal es que en un medio digital, en el medio digital, en el ambiente digital, uno puede tener un poquito más de libertad, uno puede tener iniciativa propia, cosa que muchas veces no se da en los medios por el tema del tiempo, el tema del espacio, el tema comercial. Yo incluso tengo, ya voy a cumplir 10 meses el otro mes, un periódico digital, se llama noticiasvip24.com, y les aprovecho para decirles que están todos invitados cuando quieran escribir algún artículo, alguna cosa, pueden contactar, me lo pasan, nos ocupamos con mucho gusto, para que vayan por lo menos practicando y ya dando ambiente. Entonces sí hay oportunidades. Lo que tenemos que tener conciencia es de que las oportunidades están del lado nuestro. Nosotros tenemos que crear nuestros propios medios en la medida de las posibilidades. Fíjense ustedes, y esto es una crítica, nada que se les parezca, vean cuántas personas sin ningún tipo de formación como la que tienen ustedes, que no han estudiado, pero no han estudiado nada que tenga que ver. Han abierto una cuenta de Instagram, han hecho lo que han tenido que hacer, se han convertido algunos en comediantes, en lo que sea, han logrado acumular una serie de seguidores y están haciendo dinero con eso. Lo llamado influencer, lo llaman a ellos, ¿no? Entonces, si alguien que no tiene la formación, que quizás no entienda el valor de lo que es la comunicación, el valor de lo que es respetar, darle contenido elegante y de buen nivel a la gente, puede progresar, puede convertir esto en un negocio, ¿cómo no lo vamos a poder hacer nosotros, que sí tenemos la formación, que sí entendemos de lo que estamos hablando? O sea, que oportunidades sí hay oportunidades. Lo que tenemos que sacarnos un poquito de la cabeza, el hecho de que tenemos que ir a trabajar
para un medio o tenemos que ir a trabajar para una persona. Eh, eh, yo una vez estuve en Madrid, que fue cuando apenas estaba comenzando este tema de las redes sociales, el tema este digital, y me contaba la persona que estaba a cargo de la parte digital del país, en Madrid. Me dice, mira, Iber, todos los que estamos acá en la parte digital actualmente, éramos de la parte empresa que aún en ese momento era grande, era fuerte, ¿no? Y no fue que nos pasaron para acá porque quisieron, todos decimos venirnos para acá. Y muchos comenzaron con el periódico digital del país y después creo que eran como 36. Y después comenzaron a hacer grupitos de 4, de 3, de 2, de 5, y cada uno comenzó a hacer su periódico aparte. Y viven de eso. O sea, sencillamente se dieron cuenta de que ven acá, y estuvieron adelantados porque 10 años después, miren a dónde estamos. Y se dieron cuenta de acá. Si nosotros tenemos la expertise, dominamos ya el tema de las redes sociales, tenemos la tecnología, sabemos utilizar la tecnología, todo lo demás, nosotros podemos unirnos entre 4 o 5, movernos y bueno, hacemos un periódico. También hay otro aspecto, valga la pena también decir esto, siempre es bueno, se lo digo por experiencia, es bueno saber de todo, es bueno tener la capacidad de redactar sobre cualquier tema porque para eso es un periodista. Pero también es importante que uno intente encontrar cuál es su fortaleza. Y si usted siente que el periodismo cultural es su fortaleza, váyase por ahí. Si usted cree que el deporte es lo que más le gusta, la economía o la parte de política, la parte de sociedad, que es el tema de sociedad es un tema inmenso, porque tiene que ver con la educación, con los servicios públicos, con las relaciones internacionales, con el día a día de la gente. Es un tema muy, muy bonito, ¿no? Entonces, pero usted va buscando su fortaleza, usted poco a poco se va echando para allá y haga su nicho, haga su imagen y eventualmente usted verá que la gente lo va a identificar como la persona que se dedica a eso. Van a buscarlo, las fuentes se van a ir creando por ellas mismas. Usted se da cuenta un momento dado que usted se va a convertir en la referencia. Cada vez que van a hablar de ese tema, van a buscarlo usted porque sabe, usted es el periodista que domina el tema, lo conoce, sabe dónde ir, sabe a dónde ir y sabe qué hacer para presentarlo de una forma que tenga impacto y que contribuya a mejorar lo que la gente quiere que prospere o que mejore su vida. Gracias. Hay otra pregunta más de Mónica Henry, que dice, buenas tardes, cuando uno escribe sobre un tema, por ejemplo, los libros, y quiere dejar unas recomendaciones, ¿eso sería género híbrido o cuál género sería? Género, perdón, híbrido. Ajá, híbrido. No sé exactamente el híbrido que me crea así, pero no. O sea, si tú comentas sobre un libro, porque todo el que escribe, todo el que lee un libro es capaz de hacer una crítica. Que al autor no le guste mucho, ya sea otra cosa, ¿no? Pero obviamente que esa acción, esa actividad entraría dentro de lo que es el periodismo cultural. Si usted se dedica todo el tiempo a escribir críticas sobre libros, para sobre literatura, usted evidentemente está siendo un periodista que está inclinado hacia la parte cultural, especialmente a lo que es la parte de la literatura. Recuerde que siempre ha habido ese tema entre lo que es el periodismo y lo que es la literatura, porque mucha gente argumenta de que el periodismo tiene que ser equilibrado, de que se debe escribir, se debe basar en los hechos que se dan y no puede haber subjetividad. Sin embargo, en la literatura hay ciertas licencias que le permiten a uno desdibujar un poquito de la realidad, usar muchas metáforas, imaginarse algunas cosas, pero el tiempo ha demostrado de que literatura y periodismo no son excluyentes. Porque tú puedes escribir una noticia, un reportaje, un artículo, lo que sea, puedes usar técnicas literarias para hacerlo. Y ese es el nivel al que el periodista debe eventualmente avanzar. Yo sé hacer una noticia, sé hacer una estructura, una noticia básica, pero llega un momento en el cual la gente se cansa de leer, dijo, manifestó, por otra parte, igualmente, además, y la gente quiere que el periodista sea capaz de decir eso mismo, pero contado
como una historia, contado de una manera interesante, describiendo el ambiente, describiendo a la gente que está ahí. Por ejemplo, aquí hubo 2 juicios el año pasado, este año, el año pasado, el año pasado, que fue el caso del señor Martinelli. Qué oportunidad más bella, se perdieron la mayor parte de los periodistas aquí en Panamá, según mi entender, me tocó mucho ver ese tema. Yo siento que ahí faltó, porque el juicio nada más podían entrar pocos, más el año pasado cuando estábamos en pandemia, nada más estaban los periodistas y los abogados. Y entonces les faltó mucho a ellos contar no lo que decían los abogados, ni lo que decía el imputado, ni lo que decían los jueces, contar mucho el ambiente del juicio, cómo estaba la sala, cómo la gente se comportaba, cómo estaban vestidos, los gestos que hacían, quiénes se veían cansados, quiénes se veían preocupados, quiénes se comían las uñas, quiénes entraban y salían a la... O sea, faltó mucho contar de eso, faltó mucho contar el ambiente que había en cuanto a la seguridad, el despliegue de policía que había ahí todos los días, la forma como los abogados salían ya todos con la corbata bien amarrada, las abogadas bien emperifolladas, por decirlo así, porque sabían que afuera habían cámaras, iban a salir en la televisión, parecía más artistas de cine que abogadas y que abogados. O sea, faltó contar gran parte de eso para que conociéramos un poquito la intimidad del juicio y de lo que pasaba allí. Un juicio que se hizo 2 veces, eso lo convierte en un juicio histórico, y el tema de que ahí se jugó a un expresidente también era un tema histórico que creo que le faltó mucho al periodismo panameño en ese aspecto, porque estaban digo yo, por el show, por el rating, muchos estaban dando coberturas sesgadas, nada más poniendo la parte que a ellos les interesaba, pero no le dieron al público la información que requerían. En el caso de la pandemia, se ha hecho un trabajo creo que bastante bueno. Creo que se puede haber hecho algunas cosas más. Lo que pasa es que al comienzo estábamos todos asustados, no entendíamos exactamente cómo era la cosa, entonces quizás no se atrevía mucho la gente a meterse a dar unas coberturas más profundas, pero yo sí que tuve de muy joven, mi forma de escribir y de todo demás tiene mucha influencia sudamericana, porque yo tuve la oportunidad, cuando apenas comencé a estudiar, creo que fueron como 3 semanas en Chile, un seminario que estuve haciendo allá, y entonces eso me abrió los ojos mucho con los periodistas de allá, y entonces yo leía muchos periódicos allá. En esa época no había internet, pero me llegaba los periódicos, cuando los veía por ahí, leía muchos cables sudamericanos, de Argentina, y les hago esa recomendación. Si ustedes quieren eh, encontrarse con un periodismo bueno, no vemos que si estamos de acuerdo o no con lo que dicen o con lo que escriben, sino en la forma de contar las historias, en la forma de buscarlas. Yo les digo que busquen a los periodistas argentinos. En Argentina están los periodistas, a mi entender, en otra parte del mundo, obviamente que los hay, ¿no? Pero es mi opinión, pues. A la hora de escoger a los 5 mejores lugares donde se ejerce el periodismo de forma individual, o sea, de periodistas buenos, en promedio, yo creo que están en Argentina. En Chile también los hay muy buenos, en Colombia creo que también hacen un periodismo bastante interesante, pero en Argentina usted ve mucho eso, el tema de redactar la información, de meterle ese tema de literatura, de contar la historia de una forma interesante, ir aportando datos a la nota, pero siempre sin que caiga de una forma muy pesada, que no sean aburridos. Entonces, de una forma sostenida, leyendo esa nota, que usted al final queda que, wow, lo que escribí, lo que leí, no sé si es verdad o si es mentira, pero me gustó. Ese es el final que uno debe buscar. Muchas gracias. Esta es la última pregunta acerca de ¿cuál considera usted que ha sido la clave o el factor importante para lograr la trayectoria que posee? No creo que hay claves como tal, no creo que haya, ¿no? Yo
no sé ni cómo pues, de verdad, yo soy una persona muy, siempre he sido una persona muy observadora, uno. Siempre eh, yo trato de identificar donde yo sea que yo voy, no importa dónde, en mi familia, con mis amigos, en mi círculo social, en mi trabajo, donde sea, yo siempre identifico a la gente que digo que son buenas. Cuando digo buenas, en el trabajo, que hacen las cosas bien. Y yo cuando veo a esa gente, o yo me hago amigos de ellos, o yo me acerco a ellos, o no me acerco, no me hago amigo de ellos, pero los miro siempre, los estoy observando. Todas las cosas buenas que veo de ellos, yo las voy a asumir. Y yo en mi cuenta de Twitter tengo una frase que dice así, que yo creo que de todo el mundo uno puede aprender algo, ¿no? Entonces siempre la gente a uno le enseña cosas, ¿no? Entonces yo no soy de hablar mucho, aunque no lo crean, no soy de hablar mucho, pero soy una persona muy observadora y pongo mucha atención a las cosas que veo. Y el ejemplo que le puse hace un rato de la pared, ese soy yo. Yo no creo en todo lo que veo, yo siempre quiero ver más allá. Si usted me dice a mí que ahora mismo son las 3:35, es cierto, pues, pero yo voy a mirar de todo modo para ver si me lo dices ahora. Que yo soy así. Entonces yo creo que esa es parte del éxito, ¿no? Que uno tiene que estar como siempre atento, eh, viendo las cosas buenas. Cuando tú descubres algo que es interesante, como acabo de decir, cuando yo descubrí el periodismo argentino, y comencé a leer cosas allá cuando yo fui a Chile, también fui a Argentina, eso fue casi de forma consecutiva, yo comencé a ver a esa gente, cuando fui a la Facultad de Comunicación de allá, veía a los estudiantes cómo eran en comparación con los de Panamá, las cosas que hacían, cómo tenían un pensamiento político muy claro, estaban enfocados en los temas gubernamentales, eran críticos a las cosas que pasaban, no se entendía acá. Esto es lo que uno debe ser. Ese es por un lado, ¿no? La otra parte, yo creo que uno debe ser una persona respetuosa, creo que el respeto es importante, hay que respetar a la persona como tal, hay que respetar la dignidad humana. El hecho de que tú seas periodista a ti no te da una patente de corso, no te da ningún privilegio para que tú quieras ser el primero en la fila, que tú quieras llegar a un lugar y decir, no, yo soy fulano y tal y trabajo en este lugar y tú tienes que respetar. Tú eres una persona igual que otra, solamente que tú eres periodista, tú tienes más información que yo porque estás en un medio, porque te hace estar más informado, pero no te hace más que ellos, no te da más que ellos. Y entonces, de todo el mundo uno puede aprender algo, pero hay que identificar siempre al que sabe más. Al que sabe más que tú, únete a él, acércate a él, hazte amigo de él, o por lo menos fíjate en lo que él hace, y si te parece que lo puedes, no imitar, porque no se trata tampoco de imitar, sino de buscar alguna cosa que él hace, ponerlas en práctica, ver cómo tú la mejoras. Ese es un aspecto. Y otro aspecto también que creo que me ayudó mucho. Yo tuve un editor jefe mío, se llamaba Eduardo Moreno, murió hace un par de años, uruguayo, ahorita es uruguayo, sudamericano. Sé que los sudamericanos como periodistas son de los mejores. Y él fue editor mío por muchos años y de él aprendí muchísimas cosas, muchas cosas. Y él siempre me decía eso, ¿no? Me decía a nosotros, ¿no? Usted tiene que ser celoso con lo que usted está haciendo. Eh, la fortaleza, la debilidad de los otros, de algún modo puede ser fortaleza suya. Es decir, tu éxito no depende de lo que hagan los demás. Tu éxito no depende de que los demás fracasen. Pero sí pueden depender de que tú hagas mejor lo que ellos están haciendo mal. Entonces, eso es importante. Uno ve, por eso le decía un rato el tema de los canales, cómo compiten. Si tú estás haciendo algo, yo voy a competir contigo, y no voy a hacer lo mismo, yo voy a hacer algo mejor. Pero aquí no lo entienden así. Aquí corren y hacen lo mismo, entonces eso al final no es competencia, ahí no se ve la diferencia, y lo que uno tiene que buscar siempre es marcar la diferencia, que la gente vea que ahí está la mano de fulano tal, ahí está la huella, ahí está la imagen de fulano tal, porque esa es su forma de trabajar, esa es la forma que él hace las cosas. Creo que esas pueden ser algunas formas que pueden servir para eh, avanzar, no diría para el éxito, sino para avanzar y entender un poquito más la cosa.
Así es, definitivamente que ha sido una tarde llena de mucho conocimiento y estoy más que seguro que, igual que a mí y a todos mis compañeros, esta exposición del día de hoy nos ha servido para tener una nueva perspectiva de lo que es el periodismo cultural y cómo darle un buen enfoque. Queremos darle las gracias por habernos acompañado en la tarde de hoy y regalarnos toda esa información y extenderle las gracias nuevamente por acompañarnos en esta semana de la comunicación social. Sí, gracias a ustedes. Y un mensaje final. Ustedes lo están haciendo bien. ¿Saben por qué lo están haciendo bien? Porque están yendo por el camino correcto. ¿Cuál es el camino correcto? La educación. No puede haber comunicación buena de un periodista hacia el público si no está bien formado. Y de todo lo deben saber, y ustedes quizás lo han vivido, lo han sufrido o no, con algunos profesores. Hay mucha gente que está llena de información, está llena de conocimiento, sabe muchas cosas, tiene toda la cultura del mundo, como estamos hablando aquí, pero no es capaz de transmitir lo que sabe, porque siente que están por encima de lo que están aprendiendo por un lado, o simplemente no saben cómo transmitir esos conocimientos. Y entonces, en ese punto es donde los comunicadores sociales, donde los periodistas hacemos la diferencia. Nosotros tenemos la formación para comunicar de una forma idónea las cosas que el público merece saber, y a la vez, con la formación nuestra, podemos también ayudar a la formación de la gente, a que tengan un mejor fundamento para tomar decisiones y para que entiendan de que el mundo y la vida no somos solamente nosotros, somos un conglomerado, somos una gama muy amplia de circunstancias, de condiciones, de personas, y en la medida que comprendamos eso, vamos a entender por qué ocurren muchas cosas y por qué no ocurren otras. Así que muchas gracias a ustedes, y siempre que tenga oportunidad y ustedes me necesiten, con mucho gusto estoy a sus órdenes. Muchas gracias. A los panelistas, si pueden encender las cámaras para tomarnos una foto con el invitado, por favor. La tomaré. 1, 2, 3. Muchas gracias. Gracias, don Egbert, por su compañía. Saludos, a la orden, a servirles. Saludos. Claro. Felicidades. Luego. Sí. Muchísimas gracias a nuestro invitado por participar en el conversatorio y a nuestro público presente por sus preguntas tan interesantes. Mañana continuaremos con fotografía y nuestro tema Panamá a través de la fotografía a las 9 de la mañana con nuestro invitado Anthony Tapia. Esperemos verlos mañana y saludos.